Hablemos acerca de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Como nos muestra esta imagen del Nature, podemos ver cómo hay manifestaciones que son frecuentes, manifestaciones que son poco frecuentes, manifestaciones que son inusuales y manifestaciones que son raras. Por supuesto, dentro de las frecuentes encontramos ACVs, embolismos pulmonares, la morbilidad del embarazo, el lívido reticularis, que es una manifestación cutánea, la trombosis venosa profunda, la trombocitopenia, que es lo que más frecuentemente vemos en estos pacientes. Pero de esas que son tan frecuentes, ¿con qué frecuencia se presentan? Entonces veamos que lo que más vamos a ver es la TBP, 32% de los pacientes, seguido por trombocitopenia, 22%, lívido reticularis, 20%, ACV 13%, tromboflebitis superficial 9%, tromboembolismo pulmonar 9%, pérdidas fetales 8% y AIT el 7%. Estas son los que más presentes debemos tener para poder reconocer el diagnóstico, pero la idea es que revisemos cada una de las manifestaciones clínicas. Comencemos hablando de los eventos trombóticos. De entrada, las trombosis venosas son más comunes que las arteriales y el riesgo de trombosis va a aumentar en los individuos que tengan pruebas positivas para el anticoagulante lúpico o para la anticardiolipina. La triple positividad, es decir, anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina positiva y antibeta 2 glicoproteínas positivas en pruebas repetidas aumentan mucho más el riesgo. Respecto a la trombosis venosa, particularmente la de miembros inferiores es la más común, en el 20 al 30% de los casos, pero realmente cualquier lecho venoso puede verse comprometido. Superficiales, pélvicas, renales, pulmonares, hepáticas, portales, axilares, subclavias, oculares, cerebrales, inclusive la cava inferior. En el caso de las trombosis arteriales, particularmente el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio van a ser la forma más común, pero también pueden ocluirse otras arterias menos frecuentes como las retinianas, las coronarias, las renales y las mesentéricas. Algo muy interesante es que la tasa de recurrencia anual es del 5 al 12%, pero si además el paciente no está anticoagulado es del 10 al 20%. Y todavía más interesante, si una trombosis fue arterial, lo más probable es que la próxima también sea arterial, pero si fue venosa, lo más probable es que la próxima sea venosa también. Eso en cuanto a la trombosis. Ahora, la afectación puntualmente neurológica. Pues de entrada sabemos que el accidente cerebrovascular y el AIT son lo más frecuente y lo sospecharemos en cualquier paciente joven que no tenga factores de riesgo cardiovasculares ni ateromatosis que presenten un ACV. O lo sospecharemos en pacientes que tengan ACV y además lívido reticularis, lo que conocemos como el síndrome de Sneddon. También pueden haber déficits cognitivos. Por ejemplo, pueden producirse lesiones de la sustancia blanca, particularmente por un mecanismo vasculopático, que puede llevar a que hayan manifestaciones clínicas sutiles, desde una amnesia global que sea transitoria hasta disfunciones cognitivas permanentes y profundas. Otros trastornos que se han descrito pero que tienen una asociación menos fuerte, la epilepsia, la psicosis, la corea, el hemibalismo, la mielopatía transversa, la pérdida auditiva neurosensorial y la migraña. Vamos ahora con la afectación hematológica. Entonces, particularmente de las células sanguíneas, la trombocitopenia es bastante frecuente. 30-46% de los pacientes podrían llegar a presentarla. Está mediada por el consumo y también por la destrucción autoinmune por culpa del complemento. Suele ser leve, de 70 a 120 mil plaquetas, y no suele requerir una intervención clínica, pero un pequeño grupo del 5 al 10% de los pacientes podría presentar trombocitopenias severas. Es importante que si bien no suele asociarse a hemorragias, suele predecir una trombosis posterior, entonces cuidado con la trombocitopenia. Deben excluirse siempre otras posibles causas, especialmente si estamos frente a trombocitopenias muy severas, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica, el lupus, los síndromes mielodisplásicos o la púrpura trombocitopénica inmune. Anemia hemolítica autoinmune ocurre en el 10% de los casos y la razón es que la presencia de los anticuerpos anticardiolipina, particularmente los IgG, están especialmente relacionados con la activación del complemento y con ello la destrucción del eritrocito. Finalmente, la microangiopatía trombótica es otra de las manifestaciones posibles que se caracteriza por el conjunto de anemia hemolítica, trombocitopenia y disfunción orgánica que usualmente podría comprometer cualquier tipo de órgano, pero tiene especial preferencia por el riñón, lo que conocemos como la nefropatía antifosfolípida.
Respecto a la afectación pulmonar, los pacientes más frecuentemente desarrollan tromboembolismo pulmonar, pero podrían generar, especialmente por el mecanismo vasculopático, el desarrollo de hipertensión pulmonar que puede ser o tromboembólica o no tromboembólica, pueden inclusive tener trombosis arteriales pulmonares, SDRA y hemorragias alveolares difusas. La afectación cardíaca es predominantemente en las válvulas, especialmente la válvula mitral, un poco menos a la aórtica, y en estos pacientes se pueden producir algo que conocemos como los nódulos valvulares o también denominados vegetaciones no bacterianas, que pues se enmarcan dentro del diagnóstico de la endocarditis de Lippmann-Sachs, que es la endocarditis no infecciosa. Como hablábamos, las insuficiencias y estenosis valvulares pueden estar presentes especialmente en la válvula mitral y el riesgo de valvulopatía será más frecuente en pacientes que tengan anticoagulante lúpico o anticardiolipina positivos. Las manifestaciones en la piel. Hemorragias en astilla. Como podemos ver en pantalla, son pequeñas vetas de sangre que están debajo de la placa de la uña, que se extienden de forma vertical en dirección del crecimiento de la uña y que son secundarias a la inflamación del lecho ungueal. La necrosis cutánea hace referencia a escaras negras, dolorosas y extremadamente sensibles que están rodeadas de un color rojizo y que usualmente son secundarias a trombosis generalizada de pequeños vasos. La gangrena digital es causada por la oclusión o la estenosis de medianos o grandes vasos. Puede estar precedido por un eritema, luego máculas cianóticas o pseudocelulitis. Ocurren en el 3 al 7% de los casos de SAF y se ve como lo podemos observar en la imagen. Y los nódulos pseudovasculíticos que recuerdan a algunas de las manifestaciones que podemos observar en pacientes con vasculitis, pero que pues en este caso hacen referencia a pseudovasculitis porque no lo son el mecanismo fisiopatológico, sino que es algo más vasculopático. El lívido reticularis, un patrón vascular violáceo, reticulado, en donde vemos una forma como de círculos irregulares continuos, diferente al lívido racemosa. El lívido racemosa también es un patrón vascular violáceo, pero es irregular, es discontinuo, es ramificado y es quebrado, algo que se ve mucho mejor ejemplificado en esta imagen. Aquí vemos los círculos continuos y aquí vemos los círculos que son discontinuos, irregulares, ramificados y quebrados. Importante saber que la libido reticularis no es tan específica, mientras que si yo tengo una libido racemosa, debería pensar más en lesiones arteriales, en trombosis múltiples. Los pacientes que tienen libido racemosa van a tener mayor probabilidad de vasculitis cutánea. La vasculopatía livedoide. Resulta que esta vasculopatía hace referencia a la presencia de úlceras dolorosas en saca bocado rodeadas de eritema violáceo reticulado, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que se extienden desde la úlcera y que al curar van a dejar cicatrices atróficas blancas, redondas o estrelladas que tienen en su alrededor telangiectasias periféricas. Afectan preferentemente a los tobillos y se exacerban especialmente en las estaciones de primavera y verano. La afectación renal. Como habíamos dicho, el mecanismo vasculopático suele comprometer tanto las arterias como las venas renales y los capilares glomerulares. Entonces compromete todos los tamaños y puede manifestarse desde una lesión renal aguda hasta generarme una microangiopatía trombótica conocida como la nefropatía asociada a anticuerpos antifosfolípidos. La afectación gastrointestinal, bastante infrecuente, puede eventualmente haber isquemia en el tracto gastrointestinal fruto de alguna trombosis que me lleve a sangrado, a dolor abdominal, a necrosis, a úlceras, a infartos esplénicos o pancreáticos e inclusive si yo tengo una trombosis de la vena porta, al desarrollo de un síndrome de Budd-Chiari. Afectación ocular, dada especialmente por la neurosis fugaz, oclusión de la vena o de la arteria retiniana, neuropatía del nervio óptico que sea isquémica, afectación de la glándula suprarrenal, donde puede desarrollarse una insuficiencia suprarrenal aguda secundaria que se trombose de forma bilateral las venas suprarrenales, o infartos hemorrágicos que generen hematomas de las suprarrenales. Y finalmente se ha descrito, aunque con una fuerza de la asociación realmente baja, la afectación ósea. Se han observado cambios sugestivos de osteonecrosis de las cabezas femorales en los pacientes con SAF, pero realmente la asociación no es del todo clara. Por supuesto, las complicaciones del embarazo, recordar que particularmente se asocia a muertes prefetales recurrentes antes de la 10ª semana de gestación, muertes fetales después de las 10 semanas de gestación,
preeclampsia grave e insuficiencia placentaria con restricción del crecimiento intrauterino. Importante que la preeclampsia grave o el síndrome de HELP nos tienen que hacer sospechar un posible síndrome antifosfolípido catastrófico. Ya reconociendo las manifestaciones clínicas, podemos comenzar a hablar de las pruebas complementarias del síndrome antifosfolípido. Dentro de las pruebas complementarias, pues encontramos, por supuesto, solicitar los anticuerpos antifosfolípidos en sangre. Y eso se puede hacer con pruebas basadas en la coagulación. Particularmente lo que buscan es la presencia del anticoagulante lúpico. Lo interesante del anticoagulante lúpico es que no es una única prueba que lo evalúa. Realmente son 3 pasos que debemos seguir. Una prueba de detección, un test de mezclas y una prueba de confirmación. Entonces la prueba de detección corresponde a una prueba que me permita demostrar que hay una prolongación del tiempo de coagulación y que sea dependiente de fosfolípidos. Entonces para eso podemos utilizar 2 pruebas. El tiempo de tromboplastina activado y el tiempo de veneno de víbora de Russell. Luego hacemos el test de mezclas, que lo que nos permite saber es identificar si ese tiempo de coagulación está prolongado porque al paciente le falta algún factor de la coagulación o porque tiene un inhibidor circulante que no permite que la coagulación ocurra. Y si yo confirmo que efectivamente hay un inhibidor, la prueba de confirmación lo que busca hacer es demostrar que ese inhibidor depende de fosfolípidos. Entonces tienen que hacerse los 3 pasos y la idea es que expliquemos cada uno de ellos. Importante que el anticoagulante lúpico puede ser transitorio o persistente. Y para ser persistente necesitamos que esté presente en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia. Esta imagen intenta representar los sitios en donde van a actuar cada una de estas pruebas. El tiempo de veneno de víbora de Russell, las pruebas de confirmación como el tiempo de sílice, entre otros. Entonces la idea es que las vayamos viendo con detenimiento. Y muy importante saber que el anticoagulante lúpico puede tener posibles falsos positivos y negativos en pacientes que vengan anticoagulados, en pacientes que tengan una respuesta de fase aguda, que esto puede ser generado, por ejemplo, por la trombosis aguda, por ejemplo, por la infección aguda, y en pacientes embarazadas, porque en estas pacientes aumentan los factores de la coagulación. Y esto es lo que hace que no sea tan confiable el anticoagulante lúpico en un episodio de trombosis aguda. Sí o sí yo voy a tener que tener en 12 semanas una prueba nueva de anticoagulante lúpico para confirmar que este es persistente. Entonces, entendiendo que tenemos que seguir esos 3 pasos, arranquemos con el primer paso, que es la prueba de detección. Y la prueba de detección comienza usualmente con un tiempo de tromboplastina, o bueno, un PTT activado prolongado de forma inexplicable. Entonces recordemos que ese tiempo de tromboplastina lo que hace es medir el tiempo que tarda en plasma en coagularse cuando es expuesto a sustancias que activan los factores de contacto y evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. Entonces básicamente, para entenderlo, uno tiene que imaginarse cómo le sacan sangre a un paciente, la ponen en un tubo azul que no permite que se coagule la sangre, lo llevan al laboratorio, comienzan el ensayo, saturan la muestra con calcio para que arranque la coagulación y exponen esa muestra a sustancias como el vidrio, como la celita o como el sílice, que lo que hacen es activar la vía intrínseca. Y la vía intrínseca, una vez activada, finalmente activará la vía común. Entonces, en ese tiempo yo puedo medir cuánto se tarda en coagular la sangre, que sería el tiempo de tromboplastina. Y su valor se suele entregar en segundos. Esos segundos usualmente van acompañados de un control respecto a muchos pacientes que pues tienen el PTT normal, y usualmente ese valor suele ser de 25 a 35 segundos. Cuando el PTT está más o menos por encima de 10 segundos del límite superior es cuando decimos que pueda estar positivo. Muy importante que no existe una estandarización del PTT, algo así como lo que ocurre con el INR cuando evaluamos el PT. Entonces simplemente nos podemos guiar porque esté por encima de 10 segundos ese PTT. Si lo está, entonces habremos detectado una sospecha de un anticoagulante lúpico. Y el siguiente paso correspondería a hacer el test de mezclas. Que el test de mezclas consiste en mezclar el plasma del paciente con plasma normal combinado en una relación 1 a 1, y una vez yo lo mezclé con plasma normal, vuelvo a medir el PTT. El principio de esta prueba
lo que busca hacer es identificar si esa prolongación del PTT está mediada por la deficiencia de factores de la coagulación que hace que se prolongue o porque hay un inhibidor circulante que no permite que la coagulación arranque. Entonces tengo dos posibilidades. Si el tiempo de coagulación se normaliza cuando yo lo combino con plasma normal, pues lo que faltaban eran factores que me los aportó el plasma normal. Pero si no corrige, a pesar de yo haberle puesto plasma normal de un paciente, eso quiere decir que hay un inhibidor circulante que no permite que la coagulación arranque. Entonces la interpretación de este test de mezclas puede hacerse a partir de un punto de corte específico del ensayo que uno está utilizando y que se lo da al laboratorio, o con algo que se conoce como el índice de Rosner. Ambas son válidas, pero lo recomendado es que se haga con el punto de corte específico del ensayo que está haciendo en su laboratorio. El índice de Rosner básicamente va a ser una ecuación que, en caso de que esté por debajo del punto de corte, nos orientará hacia una deficiencia de factor, y si está por encima del punto de corte nos hablará de la presencia de un inhibidor circulante. Si yo ya confirmé que efectivamente el problema es porque hay un inhibidor circulante, pues el paso final sería confirmar que ese inhibidor circulante sea dependiente de fosfolípidos de membrana. Y es para eso que se utilizan exámenes como el tiempo de veneno de víbora de Russell, el tiempo de coagulación con sílice o la neutralización de fosfolípidos en fase hexagonal. De lejos la que más frecuentemente se utiliza es el tiempo de veneno de víbora de Russell, por lo cual es el que hablaremos el día de hoy. Este tiempo lo que hace básicamente es utilizar una enzima derivada de un veneno de una víbora, que es la víbora de Russell, Daboia russellii. ¿Qué pasa con esta enzima? Esta enzima lo que hace es activar el factor 10, por lo que medir el tiempo de coagulación al exponer el plasma a esa sustancia no va a ser afectado por deficiencias ubicadas en las vías extrínsecas o intrínsecas, que es lo que pasa con el PT o con el PTT, porque el PTT depende de la vía intrínseca y el PT depende de la vía extrínseca. Si yo uso el tiempo de veneno de víbora de Russell, estoy viendo de una vez la vía común. Entonces, el tiempo de veneno de víbora de Russell, como yo les había dicho al principio, puede servir para la detección, que era el primer paso, pero especialmente para la confirmación, que es el tercer paso. Entonces existe un ensayo de detección y un ensayo de confirmación. El ensayo de detección pues no aporta mucho más que lo que aporta el PTT, y básicamente lo que hace es activar al factor 10 con una cantidad muy pequeña de fosfolípidos, de tal forma que si hay autoanticuerpos antifosfolípidos, pues bloquearán a los fosfolípidos y el tiempo de coagulación va a salir prolongado. Pero lo importante es el ensayo de confirmación, porque en el ensayo de confirmación lo que yo hago es que le doy una concentración de fosfolípidos muy alta, de tal forma que eso me sature a los autoanticuerpos que están en ese plasma, y al sobrar muchos fosfolípidos que no son neutralizados por autoanticuerpos, pues la coagulación ocurre de forma normal y el tiempo de coagulación se normaliza. Entonces, si yo encuentro que hay un ratio de confirmación mayor a 1.2, ahí digo que hay una presencia de anticoagulante lúpico. ¿Y qué es un ratio de confirmación? Que yo coja el tiempo de veneno de víbora de Russell de mi paciente y lo relacione respecto a el tiempo de veneno de víbora de Russell promedio. ¿Listo? Si ese ratio me da mayor a 1.2, ahí es cuando digo por fin que el anticoagulante lúpico es positivo y demuestro que hay una prolongación de la coagulación por culpa de un inhibidor circulante que es dependiente de fosfolípidos. El problema es que esto nos lleva a un gran conflicto, y es que si yo necesito que el paciente tenga 2 muestras de ese anticoagulante lúpico separadas por 12 semanas, pues es difícil, porque es que yo inicialmente voy a encontrar al paciente con una trombosis aguda, voy a decidir anticoagularlo ante esa trombosis aguda, y para yo hacerle la prueba en 12 semanas, pues mi paciente va a estar anticoagulado. Y habíamos dicho que el paciente anticoagulado puede dar falsos positivos del anticoagulante lúpico o falsos negativos. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cómo realizar el anticoagulante lúpico en el paciente anticoagulado? Lo que las guías nos sugieren es que si el paciente viene con warfarina, usted le realice 1 a 2 semanas la prueba tras la suspensión de la warfarina, siempre teniéndolo con una terapia puente con heparina de bajo peso molecular que permanezca el paciente anticoagulado. Y la heparina de bajo peso molecular, si el paciente viene con ella o está puenteando con la heparina de bajo peso molecular, se toman las muestras 12 horas después de la última dosis y tan cerca como sea posible de la siguiente dosis, idealmente con niveles medidos de antifactor 10A. Eso no lo hay en todas partes, pero si lo hay, mucho mejor. Si el paciente viene con DOACs, en ese caso lo que se hacen son suspender los DOACs y se realiza 48 horas después de la última dosis
o más en pacientes con disfunción renal. Eso sería entonces en cuanto al anticoagulante lúpico. Luego vienen los anticuerpos que se pueden identificar con pruebas en fase sólida, como lo es la anticardiolipina, que la anticardiolipina básicamente es un fosfolípido de membrana, pero donde su anticuerpo realmente solo se unirá en presencia de beta-2 glicoproteína. ¿Listo? La beta-2 glicoproteína se une a esa cardiolipina. Ahora hay que tener cuidado porque los anticardiolipina pueden estar presentes en sífilis, en vasculitis livedoide, en insuficiencia vertebrovascular, en el síndrome de Behçet o en el propio lupus. Particularmente en sífilis es que genera la preocupación. Y de hecho cuando a uno por alguna razón le sale una prueba no treponémica BDRL o RPR positiva, pero el paciente tiene una prueba treponémica negativa, inmediatamente nos tiene que hacer sospechar en SAF y que tenga anticuerpos anticardiolipina. Entonces, estos anticuerpos se pueden detectar mediante técnica de ELISA y la idea es reconocer anticuerpos IgG e IgM. El resultado que se obtiene puede clasificarse como bajo si es menor a 40 unidades, moderado si es de 40 a 79 unidades o alto si es mayor o igual a 80 unidades. Si bien pueden ser transitorios, pueden realizarse en el evento agudo y la idea es identificarlos en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia. Por otro lado tenemos el anti-beta-2 glicoproteína, que básicamente la beta-2 glicoproteína sabemos que es un cofactor requerido para la unión no solo de la anticardiolipina, sino de muchos otros fosfolípidos cargados negativamente a los autoanticuerpos. ¿Cómo se detecta este anticuerpo? Mediante ELISA también, y la idea es reconocer IgG e IgM y clasificar el resultado en títulos bajos, moderados y altos, igual que lo que hacemos con la anticardiolipina. Al igual que la anticardiolipina, pueden realizarse en el evento agudo y también pueden ser transitorios o persistentes, por lo que también se miden 2 veces con 12 semanas de diferencia. Entonces, según los resultados que obtengamos con estos anticuerpos, podemos estratificar el riesgo que tiene el paciente de síndrome antifosfolípido. Entonces, un perfil de bajo riesgo es aquel paciente que tiene un anticoagulante lúpico negativo y que le salieron positivos los anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína, pero con títulos bajos, es decir, de 20 a 39, que esos no son títulos tan relevantes. Un perfil de riesgo moderado es cuando todavía tenemos ese anticoagulante lúpico negativo, pero ahora esos anticuerpos de fase sólida me salieron con títulos moderados a altos, es decir, por encima de 40 unidades, y que además son persistentemente positivos. Si yo tengo anticuerpos, especialmente IgG, son más asociados a eventos clínicos que los IgM. Y por último tendríamos el perfil del alto riesgo, que el perfil de alto riesgo me habla de anticoagulante lúpico persistentemente positivo con o sin los anticuerpos de fase sólida con títulos moderados a altos persistentemente positivos. Siempre recordando que la triple positividad va a ser lo que se asocia a un mayor riesgo de complicaciones. Y además, por supuesto, de los antifosfolípidos, pues tenemos otros hallazgos paraclínicos potenciales que nos pueden orientar a sospechar SAF. La trombocitopenia, como habíamos hablado, que ya sabemos que es más frecuente en el SAF con lupus, suele ser moderada, 70 a 120, rara vez se asocia a hemorragia y suele predecir manifestaciones clínicas del SAF, especialmente trombosis. La anemia hemolítica, que sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos activan el complemento y destruyen el eritrocito. El PTT prolongado, que ya lo estudiamos súper bien, el anticoagulante lúpico. La prueba no treponémica positiva, que como habíamos hablado puede ser un falso positivo de sífilis, dado que el BDRL lo que hace es medir los anticuerpos que se unen a cardiolipina. Y niveles bajos de complemento, porque sabemos que el SAF consume complemento por la activación de estos anticuerpos antifosfolípidos de ese complemento. ¿Listo? Y de esta forma terminaríamos de hablar de las manifestaciones clínicas para comenzar a hablar del diagnóstico de síndrome antifosfolípido.